Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz y hoy tenemos con nosotros a una joven empresaria hondureña, Karen Bush Neuspiel, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, Karen. No, gracias a ti por invitarme. Sobre todo en un momento tan crítico para tu país. Yo quiero que sepan que yo la invité no solamente para evaluar, para, digamos, conversar sobre lo que ha sido el desarrollo de la mujer hondureña en los Estados Unidos. Tiene una importante comunidad de exiliados o de personas no tanto exiliadas, yo diría inmigrantes. Tal vez si la situación se complica, ni Dios lo quiera, más de lo que ya se está complicando, pues a lo mejor veríamos el segundo aspecto, el exilio. Pero ustedes han jugado un importante papel, esta comunidad, sobre todo la que vive aquí en Miami, pero también en otras partes de Estados Unidos, frente a la crisis que hoy se vive en tu país, en Honduras. Un país que la gente no está acostumbrado a ver en crisis, ¿no? No, hemos sido muy democráticos, sí. Ha sido un país de paz. En los últimos 20 años, exactamente, ¿no? Hemos tenido nuestras elecciones siempre transparentemente. Pues no, creo que la última vez que sufrimos una crisis así muy cerca del comunismo fue en la década de los 80, al final de la década de los 80. Pero no fue un problema grave que involucrar a la comunidad internacional. Yo quería hablar contigo de esto, Karen, porque ustedes fundaron una organización que se llama Alianza de Miami por Hondureños en Paz y Democracia. Primero, dime, ¿cuándo fundaron esta organización y si tiene algo que ver con la crisis reciente que está viviendo tu país? Fue exactamente por eso que se fundó la organización. Pues comenzó un poco antes de que el expresidente Manuel Zelaya fuera arrestado. Se fundó pues en contra de la cuarta urna, en contra de esa referéndum que él quería llevar a cabo, y se unieron muchas comunidades, no solo aquí en Miami, se unieron comunidades en New Orleans, en Honduras. Pues fue una organización bastante fuerte que se ha encargado de hacer marchas y todo lo demás, pero en realidad somos un grupo de hondureños y otras organizaciones que nos hemos unido, y es por eso que le decimos Alianza por la Democracia, porque somos varias organizaciones en una. Fíjate que tú dices acá que es una organización que está promoviendo, digamos, la lucha contra el comunismo en Honduras y la implantación de un gobierno de esa índole en tu país, y también es una organización orientada a defender la soberanía y la democracia de Honduras. Pero en este momento, Karen, tú sabes que hay una gran, yo no sé si llamarlo crítica o incomprensión, o en todo caso las dos cosas. Producto de lo que se ha considerado como una salida irregular a una situación en la cual las instituciones de Honduras tenían la razón. Ustedes tenían la razón constitucional, ustedes tenían la razón legal, ustedes tenían la razón, yo diría, institucional, y entonces la salida que se le dio a la crisis, y de hecho, esto creo que es un elemento disparador de otro tipo de crisis, porque involucra a la comunidad internacional, una comunidad internacional que no se caracteriza precisamente por defender los valores que nosotros defendemos, y no digo, simplemente es una comunidad que se mueve con intereses no necesariamente limpios, muchas veces intereses muy oscuros, y está involucrada en este momento en la crisis hondureña. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué llevó primero a esta crisis que produjo la salida de Zelaya de la manera en que salió, a través de una salida donde hubo un involucramiento militar y donde es expulsado del país? ¿Qué llevó a esta situación primero y cómo explicarle a la comunidad internacional, o en todo caso a la audiencia que nos escucha, tanto aquí en América Latina como en otras partes del mundo, que pudiera ver este programa, porque este programa luego sale por internet, lo que realmente ocurrió en tu país? Bueno, comencemos de que este referéndum, que él lo tenía disfrazado como una encuesta, lo hizo pues una campaña extensiva. Fue una campaña de meses, una campaña donde él seguía insistiendo de que lo quería hacer. El colegio electoral lo demandó, le dijo que no, ellos no estaban de acuerdo. Esa es la llamada cuarta urna, La ¿no? llamada cuarta urna. O sea, esta cuarta urna fue una campaña completa. Esto no, cuando se hace un tipo de encuesta, pues se puede contratar una empresa que se haga una encuesta. Se pudo muy fácilmente haber involucrado al colegio electoral para que llevara a cabo la encuesta, pero él decidió hacerla él mismo. O sea, esto era una forma subrepticia, digamos, que él trató. La llamada cuarta urna realmente era poner el día de las elecciones
una cuarta urna, ¿ok?, con el fin de que la gente votara por una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Para reformar la Constitución de la República. Y sin dar ningún tipo pues de explicación a lo que era, porque eso fue otro de las razones por las cuales no se lo permitían, porque él no mostraba la boleta, él no, en realidad, el país está votando por hacer un referéndum, pero ¿qué tipo de referéndum te estás refiriendo? O sea, era lógico. ¿Tú crees que se estaba engañando feamente a la población hondureña? Definitivamente. Y también se estaba jugando con las instituciones y con la propia Constitución. Con la propia Constitución. Tenía a la población increíblemente nerviosa, o sea, la gente empezó a salir en marchas en contra de la cuarta urna porque no estaban de acuerdo, si las mismas autoridades no están de acuerdo, si el colegio electoral, quien lleva a cabo todo este tipo ¿cómo se dice? Perdón. Encuestas o lleva a cabo eso. Este tipo de procesos electorales. Exacto. Entonces, eso no estaba autorizado ni por la Constitución y no estaban involucrados. Entonces pienso yo que es por esto que la gente pues no estaba de acuerdo. Ahora, el viernes antes de la encuesta, porque era un domingo, que es cuando las Fuerzas Armadas actúan antes. Estamos hablando del 28. En la madrugada del día en que se iba a hacer la encuesta. La encuesta, que era el 28 de junio, ¿no? Pues el 26 de junio él publica en un periódico hondureño que se llama La Gaceta la copia de la boleta de la encuesta, y pues ahí es donde nos damos cuenta que en realidad es un referéndum, que esto no es una encuesta. Él lo hizo pues ya acortando el tiempo para poder resolverlo. El argumento de Zelaya era que eso no era vinculante, que era simplemente una consulta que no tenía ninguna, es como una suerte de encuesta de opinión pública. Bueno, una vez que se publica la encuesta y la boleta de la encuesta, nos damos cuenta de que nos está engañando. Y es cuando el país se fue en shock, ¿no? Se le habló, se reunieron todo tipo de autoridades con ellos, el mismo partido de él lo citó, lo trataron de hacer cambiar de opinión, él continuaba, insistía, en contra de las Fuerzas Armadas vino y empezó a llevarse las boletas, a regarlas por todo. Sí, a la fuerza él se robó, las boletas estaban en custodia por las Fuerzas Armadas. En custodia, ¿no? En una de en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea. Y él literalmente se robó las boletas. Entonces, lo que pasa es de que nadie puede estar encima de la autoridad. ¿No? Y pienso que eso es lo tú dirías, el presidente estaba en desacato de lo que habían sido órdenes tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte Suprema de Justicia de tu país, como del Congreso, que todas las instituciones estaban en contra de esto. Hubo un momento también en que hubo una fuerte tensión porque él destituye el jefe del ejército. Exacto, eso fue Romeo Vázquez. El miércoles antes de la encuesta. Que entonces lo restituye la Corte Suprema de Justicia, y ¿no? simplemente lo destituyó porque no estaba de acuerdo en repartir las boletas alrededor del país. Porque ese realmente no es el trabajo de las Fuerzas Armadas, al menos que se lo pidan las autoridades. Y si ya el Colegio Supremo, la Corte Suprema de Justicia y también el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso habían ordenado que esto era ilegal, de la única manera que el general podía hacer esto es también sumándose a la ilegalidad de Zelaya. Una pregunta, la Constitución de ustedes es muy, bueno, incluso Insulza llamó que era una Constitución muy rígida, porque tiene prácticamente califica de traición a la patria que pretenda reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente. Y eso era lo que quería, yo creo que era la pretensión fundamental de Zelaya, ¿no? Era quedarse. ¿Por qué la Constitución de tu país, que ha sido calificada de rígida, está blindada, es una Constitución blindada? ¿Por qué se produjo eso? ¿Qué tiene que ver con la historia de tu país? Explícanos a nosotros, a la audiencia que te está escuchando, por qué esa, digamos, cláusula contra el continuismo, que ha sido, por cierto, un drama en América Latina, ¿no? Y se está de vuelta. Está de vuelta, está continuando, y nosotros ya tuvimos experiencia con eso, la tuvimos por muchos años, en la década de los 40 y después en los 60, donde tuvimos militares, en este caso, ¿no? que trataron de quedarse permanentemente en el poder.